En 1990, Medellín era un hervidero. La violencia patrocinada por el narcotráfico no daba tregua y un periodista, Alonso Salazar Jaramillo, se atrevió a mostrarle al mundo la historia profunda y dolorosa del sicariato. Así nació No Nacimos pa' Semilla, un bestseller que se vendía en el centro de la ciudad al lado de los aguacates, las artesanías y el cardamomo. Después de su entrada triunfante en el mundo editorial, Alonso Salazar siguió profundizando en los temas complejos de la realidad colombiana. Y en 2001 publicó La Parábola de Pablo, otro boom literario que fue llevado a la televisión con igual éxito. 2 años después, Alonso publicó Profeta en el Desierto, una completa investigación sobre el candidato presidencial Luis Carlos Galán y su trágica muerte. Y después de un lapso de 13 años en los que el escritor fue presentador de televisión, dirigente social y alcalde de Medellín, sale a la luz pública su último libro, No hubo fiesta. Hoy conoceremos la historia y la obra de Alonso Salazar, un hijo de Pensilvania Caldas, adoptado por Medellín en los años 70. Esta conversación de Alonso Salazar con Alfonso Buitrago, escritor también, autor de El hombre que no quería ser padre, es capítulo aparte. Alonso, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros. Igual, Alfonso, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Vamos a dar un paseo por tu vida literaria como escritor en este espacio. Este año cumpliste 60 años. ¿Cómo llegaron los 60 a tu vida? De repente, es verdad que llega a la vida un momento en que uno dice, como con la frase de García Márquez, ¿a qué horas pasó todo esto? Por fortuna creo que en general ha sido una vida, la vida que yo quise hacer, desde luego con momentos difíciles, pero con realizaciones, y me siento muy pleno a estas alturas. 1960 naciste en Pensilvania, Caldas, al nororiente de Caldas, en un pueblito, Arboleda, ¿no? Sos hijo de eso que se llama la colonización antioqueña, ¿no? ¿Cómo fue crecer ahí en esas montañas caldenses? Sí, todos estos antepasados nuestros de apellidos Buitrago, Salazar, Jaramillo, Henao, salieron casi todos de este oriente antioqueño cercano, de Granada, de La Ceja, y se fueron en esa muchedumbre a abrir montaña por la cordillera central hacia el sur del país. Y yo digo que los antepasados nuestros fueron los de la colonización pobre, porque los de la colonización rica se asentaron en Salamina y se asentaron en Manizales y fueron ricos y prósperos. Algunos en pueblos intermedios como Pensilvania, pero yo alcancé a vivir siempre como hasta los 9 años allí. Yo recuerdo que es un tiempo prehistórico, es un tiempo donde no había... Desde luego no había carros, prácticamente no había energía eléctrica. El modelo de vivir era muy elemental, de escuchar programas de radio a las 5 y 6 de la tarde, de estar dormido a las 8 de la noche, de levantarse a la escuela. Es una vida bucólica, absolutamente bucólica. Y en la cima de una montañita, ¿no? Allá. Y feliz. Arboleda es lo que llaman los campesinos una cuchilla, porque es un punto de encuentro de caminos que conducían básicamente desde el municipio de Pensilvania, en el lado de Caldas, al municipio de Nariño, en Antioquia. Ese era como un punto intermedio que tenían los arrieros. Voy a tu vida personal porque la vamos a conectar con los libros. Arboleda está en tu producción como periodista, en tus inquietudes, Nariño, Antioquia también. Y en esos inicios llegas a un barrio popular. Y ese barrio popular, ¿cómo fue tu llegada? Porque después esos barrios populares van a ser fundamentales en los inicios de tu producción como escritor, ¿no? Yo creo que la vida en barrio popular me marcó a mí mucho y definitivamente. En esa primera etapa porque viví allí con la familia, y en otra etapa posterior porque decidí vivir yo a causa de las inquietudes sociales, vivir voluntariamente, sobre todo en el sector de Villatina. Pero la llegada
la llegada al barrio Buenos Aires, a la calle 47 con la carrera 33, eso fue un choque, porque veníamos de ese mundo bucólico, llegamos como la familia Castañeda en un camión de línea, con nuestros corotos, con una manera de vestir y de hablar y de ser que chocaba con una urbe que de todas maneras iba creciendo. Medellín era muy pueblerina en ese tiempo, pero comparados con los pueblerinos que llegábamos, pues era una urbe que se estaba desarrollando. De todas maneras, estudiamos en el colegio de los lasallistas, colegio público, y la vida era en la calle. Poco a poco, entonces, ya la lógica del parche, del futbolito, de la gallada del barrio y del colegio, hasta que entré para el quinto de bachillerato al Liceo Consejo de Medellín. En otra banda. En otra banda, porque en este ya no había, sino hasta cuarto de bachillerato. Y el Consejo de Medellín fue como el hervidero de las inquietudes sociales. Por ahí publicábamos un panfleto muy pretencioso que llamaba La Verdad, y hacíamos denuncias sobre cosas del colegio, nada muy trascendental. Que luego va a estar en tu libro No hubo fiesta, ¿no? Y ahí empieza. Entonces, muy importante el barrio Buenos Aires, la Comuna 8, la Quebrada Santa Elena, el barrio Caicedo. Vamos a llegar ahí porque van a ser fundamentales en tus preocupaciones y en tu obra. Pero bueno, sigamos del Consejo de Medellín, empieza la efervescencia y llegas a la Universidad de Antioquia, ¿no? Donde empieza tu conciencia social a hacerse muy visible. ¿Cómo fue ese momento? Yo debería decir que la familia mía, mis padres influyeron mucho como en esa vocación social, porque ellos, recuerdo yo que estando muy pelado, de 13, 14, 15 años, nos llevaban a ayudar a armar las casas de los paisanos que llegaban en extrema pobreza. Recuerdo, por ejemplo, en Las Violetas, en Belén Altavista. Entonces siempre nos infundieron eso como de estar pendiente de la gente que era de la misma raíz y tratar de ayudar. Era desde luego más desde la concepción de una filantropía cristiana, y luego ya la influencia de la universidad lo va llevando a uno como a la búsqueda de lo político. Yo siempre fui un militante muy tibio. Todo el mundo piensa que en esa época necesariamente habría que estar vinculado a algún proyecto de revolución armada o algo por el estilo. Y yo defino mi militancia, que fue larga, primero en la universidad, después en ONGs, como una militancia social. Digamos muy de izquierda, pero no con ningún partido y menos con un grupo armado. La universidad me expulsó relativamente rápido porque era una época como de decadencia del movimiento estudiantil. Estamos hablando de finales de los 70. Y de inicios de los 80. Era ya la gresca interna entre grupos, una confrontación muy improductiva, grupos que hacían daño a la propia universidad, una violencia en los exteriores de la universidad bastante indiscriminada. Y yo como que chuflum, me fui, me volé, y en un primer momento me conecté con un cura que influyó mucho en mi vida, que es Federico Carrasquilla, uno de los líderes de la teología de la liberación, que acompañó a muchas comunidades en esos procesos de invasión de los años de 60, 70, y es un hombre que me marcó mucho porque desde una cierta antropología cristiana me ayudó a entender como la dimensión de los pobres, de la pobreza, no tanto como un mundo de precariedad, que también lo tenía, sino como un mundo de solidaridades, de uniones, de sentidos de la vida que creo que fue muy definitivo. Creo que, no sé si en esa tibieza de tu militancia tiene algo que ver el periodismo, porque entremos ahí, pues de todas formas entras a estudiar comunicación social y periodismo, y eso también va a ser central en tu vida. ¿Qué maestro encontraste ahí? ¿Qué maestros? ¿Qué lecturas para ir escorándonos hacia el periodismo? Curiosamente, yo empecé a estudiar medicina veterinaria también en la Universidad de Antioquia, hasta que por allá el tercer o cuarto semestre, como suele decirse, me di cuenta que estaba más perdido que embolatado, y decidí hacer el paso al periodismo, y creo a estas alturas que fue la mejor decisión que yo tomé en la vida.
Hubo, claro, profesores extraordinarios. Yo recuerdo a Clara Posada y o a Juan José Hoyos como dos referentes así fundamentales en ese proceso de formación que le inculcaban a uno, por un lado, como la necesidad de leer mucho, de aprender a escribir y de hacer muy buena reportería para poder trasegar en ese mundo hacia un periodismo que fuera sustancial. Yo en general no trabajé en medios, excepto unos meses en el Mundo Televisión, cuando estaba empezando el canal Teleantioquia. Entonces la mayor parte de mi carrera como periodista, que se condensó mucho en libros como productos, los hice en las ONGs. Pero... Casi que ejercer un periodismo investigativo, social, cuando eso no era una categoría, ¿no? Yo creo que vos fuiste un periodista freelance, que ahora hay muchos haciendo periodismo de investigación, pero lo fuiste muy tempranamente, ¿no? Sí, entre otras cosas porque había leído, por ejemplo, a John Reed, que está dentro de las lecturas casi obligadas que nos tenía Juan José Hoyos, y había leído reportajes de antropología que se parecían mucho al periodismo, y leí incansablemente a Germán Castro Caicedo, que fue de los primeros periodistas que se salió de las salas de redacción a descubrir este país profundo, porque leí mucho a Jimeno, se me va el nombre. Mario. Bueno, el de las historias de la selva adentro, siguiendo el corte. Bueno, Germán Castro es de Colombia Amarga, ¿no? Colombia Amarga. Colombia Amarga es un texto que cada colombiano debiera leer. Son pequeños capítulos, pero de facetas de la realidad colombiana que parecen de un asombro extraordinario, como por ejemplo en la que cuenta una época en que todavía en los años 70 se cazaba indios en los llanos orientales. En fin, todos esos textos me influyeron mucho, y debo decir que también la literatura marxista. Claro. Era obligatorio en la universidad en ese momento, creo que era hasta desmedido, leer textos marxistas y leer a Mao y las 5 tesis filosóficas. Y desde luego eso también da, quiérase que no, una capacidad de entendimiento y de formación, aunque rápidamente me volví heterodoxo. No fui muy juicioso con el catecismo, y por eso tal vez no fui a una militancia política partidista. Ni con el catecismo político, pero también heterodoxo en el ejercicio del periodismo, porque pues ahora vemos pues grandes tendencias de la crónica mezclada con el ensayo, pero para que surja un libro como No Nacemos pa' Semilla, para que entremos ya en ese primero, digamos, años 90, estás muy joven, 29, 30 años, acaban de fundar la Corporación Región. ¿Cómo surge ese libro tan particular? Yo venía desde hace un tiempo con la inquietud de lo que pasaba con esas bandas que surgían en los barrios, pero no es que yo haya ido a buscarlas, sino que es que yo estaba allá. ¿Estabas allá porque por el trabajo en el IPC o porque vivías ahí también? Era como si yo participaba de una organización que llamaba Servicios Juveniles Lasallistas, y entonces teníamos toda esta convicción de compartir con el pobre y tener la vivencia como de los contextos, y eso fue buen alimento para el periodismo, casi como una inmersión de largo plazo. Y muchos de los protagonistas de No Nacimos pa' Semilla, yo los conocí y los vi crecer, y eso me permitió tener quizá una posibilidad de acceso muy directa a ellos. Yo recuerdo que yo empecé incluso a intentar escribir como un ensayo de eso que estaba viendo, pero era tan sorprendente eso de no creer que hay un límite real entre la vida y la muerte, el convertir el fenómeno religioso como en un amparo para actividades no muy santas. El mismo lenguaje de los protagonismos. El lenguaje, ¿no? Que es al mismo tiempo da como cierto escalofrío y es muy atractivo. Es el lenguaje que después se fue extendiendo por toda la ciudad. Entonces yo no fui capaz de entender un ensayo, yo creo que porque eso no teníamos capacidad de entenderlo en ese momento. Entonces afortunadamente, creo yo.
creo yo, creo que... Pues para el éxito del libro, ¿no? Para y su entonces impacto. opté por el género testimonial, que creo que al final de unas 40 entrevistas que yo hice, son 6 o 7 las que están seleccionadas que arman un mapa. Arman un mapa donde trato de ver que esa violencia nueva está conectada con la antigua, porque son hijos de padres que venían huyendo de las violencias, están condenados por ciertas precariedades sociales, pero la precariedad social no lo resume todo. Es decir, había otra cosa más compleja en el alma, en el ánima, diría yo, de muchos de estos personajes que no alcanzábamos a descifrar. Recuerdo a Orlando, por ejemplo, del barrio Caicedo, para volver a esa quebrada Santa Elena, que fue tan importante, pero además porque Orlando tiene consecuencia posterior a la publicación del libro, y yo creo que ahí se conectan varias vertientes, Alonso, porque empieza tu conocimiento también de unos personajes que luego van a ser milicianos y esas violencias que se van a solapar unas con otras. Entonces era una mezcla como de activismo social y de periodismo. Eso lo fui haciendo ahí entremezclado. Orlando era el típico personaje de barrio recién conectado con los narcotraficantes, al que se le notaba la prosperidad porque ya tenía 3, 4, 5 vehículos, de una familia muy numerosa, de unos 15 hermanos que habían venido huyendo de campamento del norte de Antioquia por una guerra entre familias. Y eran unos guerreros naturales, especialistas en el manejo del machete, y después en la ciudad aprendieron a manejar pues ya el tipo de armas que exigía el estar vinculados con ese creciente negocio del narcotráfico. Entonces yo vivía exactamente al frente de ellos. O sea, en la misma cuadra. En la misma cuadra, y vivía al lado de Mario, que es el que después voy a entrevisto en la cárcel Bellavista. A Mario lo vi crecer como un niño muy tímido. Es increíble cómo un proceso de violencia puede transformar tan radicalmente a una persona y hasta convertirlo en un guerrero relativamente despiadado a nombre de la justicia. Es decir, muchos de los protagonistas los tuve muy a la mano, y eso pues desde luego me facilitó la reportería. Luego sí me fui a buscar algunos capítulos que me faltaban, por ejemplo, para el tema religioso me fui a hablar con los curas, y allá está la historia del padre Galeano del barrio Guadalupe, los que hacían de intermediarios entre estos pistoleros de barrio y los encargados de contratarlos para tratar de armar el mapa. Y solo al final me atreví como a lanzar unas ideas de eso tan difícil, donde de todas maneras mencionaba la ilegitimidad del Estado, increíble, y de las instituciones que allá hacían presencia, que era sobre todo la policía, las inequidades sociales, pero abordé algo que creo que hoy en día lo sigo reivindicando para el análisis, y es el tema cultural. Había algo ahí, en el tema de la cultura, de los reacomodos, de los sincretismos, y hay, diría yo aún hoy, cosas que nos faltan indagar para entender más por qué cierta propensión a la violencia. Orlando introduce también el tema del narcotráfico. Bueno, está la anécdota de que Orlando te amenaza de muerte, ¿no? Estamos hablando de los años 90, uno de los periodos más duros de la violencia del narcotráfico, Pablo Escobar en plena guerra. Y ahí empieza también el narcotráfico a ser parte de tus intereses, ¿no? Que eso luego va a desembocar pues, en la parábola de Pablo, pero gran parte de tu producción intelectual durante esos años está ligada al narcotráfico. Sí, definitivamente sí, y creo que yo no sé si fue una perspectiva muy unilateral, pero creo que era una perspectiva imprescindible. Mucha gente dice, ¿usted por qué no escribió Si nacimos pa' semilla? Bueno, uno no tiene que escribirlo todo, pero me imagino que se han escrito muchos Si nacimos pa' semilla, y eso es perfectamente válido, pero... Cantos al Antioqueño ha habido varios intentos, pues, de glorificarlo, muchos intentos. Pero creo que esa interpretación, la génesis del narcotráfico, cómo nos influyó
era necesaria. Mucha gente me ha preguntado a lo largo de la vida, y sobre todo después de la publicación de la biografía de Pablo Escobar, que si yo hablé con él. Jamás hablé con Pablo Escobar. Sin embargo, a propósito de Orlando, sí tuve un incidente que nunca he mencionado, y es que con la amenaza, Orlando lee, o alguien le lee porque él no sabía leer lo que yo digo sobre él en No Nacimos pa' Semilla, y decide que me va a asesinar. Entonces yo, a través de un abogado, busqué a Pablo Escobar, que ya estaba en la cárcel de la Catedral, En el 91. y le pregunté que si, bueno, que si había alguna amenaza de su organización y algo. En ese tiempo yo era presentador del programa Arriba Mi Barrio. Es que son muchas cosas, Claro, ¿no? sí, todo muy Entonces mezclado. él sabía quién era yo y me mandó una carta de 4 frases. Señor Salazar, tenemos de usted un alto concepto, no se deje engañar por falsas, con su huella, y que lo usara, mejor dicho, como un pasaporte, que le presentara eso a cualquiera que me estuviese amenazando. Yo guardé esa carta una cantidad de tiempo. Me parecía al mismo tiempo como inmoral usarla, y nunca la usé realmente. Y como se dice, mi Dios sabrá cómo hace sus cosas, Orlando falleció de un ataque al corazón. Y pasé yo ese capítulo y me tranquilicé otra vez y volví a fondo a mis trabajos en las comunidades populares. Quiero, antes de entrar a la parábola de Pablo, no dejar de hablar de Mujeres de Fuego, ¿cierto? Porque pues ahí empezás a describir y a hacer ese perfil de la militancia política, pero además también muy tempranamente a preocuparte por las mujeres, por cuál ha sido el papel que han jugado en el desarrollo de nuestros barrios, de nuestras violencias. ¿Cómo llegaste ahí a Mujeres de Fuego? En esos recorridos para escribir No Nacimos pa' Semilla, conocí en ese tiempo chicas que estaban en bandas, pero sobre todo chicas que estaban en las milicias, porque como las milicias se decían ser revolucionarias de izquierda, eran mucho más amplias en acoger como militantes a mujeres muy jóvenes, con unas vidas muy maltrechas. Y en esas conversaciones con ellas me quedaba a mí siempre la inquietud de, al final, cuál es el rol de la mujer para encuadrar en esos procesos de violencia tan complejos, ¿no? Yo veía a simple vista que, aunque les inculcaban algunos ideales sociales generales y frases revolucionarias, estaban totalmente subordinadas a unas estructuras muy machistas, profundamente machistas, aunque fueran revestidas de revolucionarias. Pero más allá de eso, me preguntaba el tema del papel de la mujer en las violencias en Colombia, en las violencias. Y no creo que el libro alcance a responder cabalmente a eso, pero fue como una aproximación, y por eso busqué. Hay una cosa curiosa en la reportería, me imagino que te ha pasado, uno va buscando una cosa y de repente encuentra otra. Claro. Yo quería Da mucho susto porque no sabe uno dónde va a terminar. Ajá. Yo quería reconstruir la historia de la Chiqui, la famosa guerrillera que negoció la toma de la Embajada de la República Dominicana a nombre del M-19, que después murió cuando venía en una columna que querían invadir ellos a Colombia. Ella venía por el Chocó y por allá en esas selvas, entre el ejército y los indígenas los acabaron. Y buscando la historia de la Chiqui me encontré a María Eugenia Vázquez, que era una mujer que había participado de todo el ciclo del M-19, desde la fundación, el robo de la espada de Bolívar, la propia participación en el tema de la Embajada de la República Dominicana. Bueno, en fin, busqué guerrilleras y después busqué a las jueces para ir armando ese entramado y ese panorama. Ahí digamos, uno ve líneas confluentes entre No Nacimos pa' Semilla, unos personajes con unos pasados violentos, en Mujeres de Fuego unos personajes con unos pasados violentos, ¿no? Que creo que
es una generación reproduciendo unas maneras violentas de relacionarse. Pero quiero también mencionar, Alonso, otro de esos temas que se anuncian y empiezan a ser parte de tu vida profesional, intelectual, y es doña Fabiola, porque doña Fabiola también tempranamente anuncia los temas de memoria, de exigencia de verdad, justicia y reparación, pues que ahora son muy comunes a partir de la ley de víctimas, pero que en 1993, cuando se publicó Mujeres de Fuego, pues eran temas a los que apenas nos estábamos acercando. ¿Cómo fue el encuentro con doña Fabiola? A mí el personaje de doña Fabiola siempre me ha apasionado mucho. Ese texto que escribí en esa época pues resume su vida hasta el año 92, que ya era una vida muy meritoria, porque ella era una mujer de clase media que trabajaba en una cadena de almacenes de gran superficie y le desaparece un hijo militante del PCM-LPL y ella desde ese momento decide prácticamente como que el sentido de su vida es encontrar a su hijo y lo hace durante un tiempo aún trabajando, pero después decide incluso prejubilarse para continuar esa búsqueda. Vamos, digamos, segunda parte de los años 90, finalmente Pablo Escobar es dado de baja, finales del 93, y esa segunda parte pues estás ya muy concentrado en el tema del narcotráfico y yo creo que la parábola de Pablo es una consecuencia de un montón de trabajo que estabas haciendo. No sé si hay dos vertientes, o sea, estabas en la parte más analítica, el Alonso más ensayístico, más investigador social, pero surge el Pablo, surge el perfil periodístico, digamos, y aparecen esas dos vertientes otra vez ya separadas, ¿no? Escribís libros sobre narcotráfico, pero aparece la parábola de Pablo. Sí, yo publiqué un libro, hay varios libros de los que he publicado que son absolutamente desconocidos, pero ese me fue muy útil, se llama La cola del lagarto, en su versión original. Después Planeta lo publicó como Drogas y narcotráfico en la sociedad colombiana. Y se llama La cola del lagarto, vale la pena mencionarlo porque es una frase del arzobispo Belarmino, por allá del Guaviare. Hay gente que sabe resumir un fenómeno, dijo, la lucha contra el narcotráfico es absolutamente absurda e inútil. Es como quien le corta una cola al lagarto sabiendo que esa cola va a volver a crecer. Y si miramos que eso lo dijo hace 40 años, y miramos que este año Colombia disminuyó 9% los cultivos de coca, pero tiene más producción de cocaína porque se han vuelto mucho más productivos. Casi 2% aumentó la productividad. Es decir, después de 40 años estamos en un peor momento que el de aquel entonces. Pero lo que quiero decir es que La cola del lagarto como libro, que me ayudó a mirar lo del consumo, lo de las organizaciones, las políticas internacionales, las políticas nacionales, yo diría que fue algo así, aunque no exactamente como el marco teórico de la parábola de Pablo. Claro. Yo sí quería tener como un bagaje más completo. Me dediqué a entrevistar a una buena parte de los especialistas colombianos sobre el fenómeno del narcotráfico. Había una buena cantidad, porque quería tener una visión muy completa. Y luego sí me sumergí 5 años en la reportería para escribir el libro de Pablo Escobar, que fue una reportería difícil, esquiva, porque había que buscar el conocido de aquel, pero que no se sabe ya dónde está y hay que rastrearlo. Y aprendí algo, que llegué de repente a personas muy importantes que dije, estas son, por ejemplo, los familiares de Pablo Escobar. Y yo dije, estos son la fuente ideal, y eran los que menos me podían decir de él. Mientras que los que habían sido sus obreros, sus cocineros, chefs, o sus jardineros, acompañantes casuales, fueron una fuente de información extraordinaria. Pero en la parábola de Pablo hay algo también para hablar del estilo periodístico, Alonso, heterodoxo, que lo sigue siendo en ese libro, y ahí aparece un personaje que es Arcángel, ¿no? ¿Cómo fue la construcción de Arcángel? Pues digamos que es introducir un elemento de ficción, ya no lo vas a explicar, para contar pues un libro de la realidad, de lo que llamamos la no ficción. Sí, en esa reportería me encontré mucha gente que me dijo cosas, pero me dijo, nunca me puede citar.
Entonces, de todas maneras, un texto tiene verosimilitud en la medida, sobre un texto periodístico, en la medida que está conectado con una fuente. Eso lo leí en tal parte, eso me lo dijo tal persona. Y había una serie de circunstancias por ahí sueltas que yo dije, esto no es riguroso desde el punto de vista de la norma periodística, pero lo voy a hacer. Voy a agrupar este conjunto de versiones en torno a un personaje que llamé Arcángel. Es un nombre muy parecido al de uno de ellos en realidad. Pero entonces le advertí al lector, hice una trampa, pero le advertí al lector de la trampa y dice, este es un personaje que yo me inventé. Los hechos son ciertos, pero están agrupados alrededor de un personaje que sale de mi imaginación. Y lo concentré en el cuidandero de la tumba, porque yo digo que si uno se dedica a cuidar un muerto, como que tiene la autoridad después de decir lo que quiera de ese muerto, supongo yo, y sobre todo porque a él le tocó ver peregrinar por allí a todo tipo de personas que iban a pedir favores o a llenar la curiosidad, o incluso simplemente por ver dónde está enterrado el monstruo. Él vivió todo eso, entonces este personaje me ayuda a equilibrar toda esa parte que no podía citar de fuentes. Que así es como empieza el libro, ¿no? Estamos Sí. hablando de 2001 cuando se publica, pero pues digamos que casi toda tu reportería está muy reciente, la muerte de Pablo Escobar, ¿no? O sea, todavía hay gente ahí con mucho temor de ser identificada, con muchos líos en ese momento, ¿no? Sí, bueno, hubo que dejar pasar algo de tiempo. En el año 93 murió Pablo Escobar. Digamos que yo logré contactos muy, muy importantes para mí en la cárcel de Itagüí en el año 96. Y allí pasé mucho tiempo, Hubo personajes que me ayudaron muchísimo, como Londoño Guay, porque tenía una característica, él era un hombre de clase alta con un nivel de formación interesante, había sido director de planeación de la ciudad, gerente del metro, pero al mismo tiempo conocía mucho cómo funcionaban esas estructuras delictivas y conocía ya mucho a esos delincuentes con los que le había tocado convivir en la cárcel. Entonces él me ayudó con cierta visión, que es como una mediación de adentro a afuera, a tener una imagen de ellos, pero además pude hablar con muchos de ellos en conversaciones muy largas y repetidas. Yo nunca olvidé un consejo, creo que es de Juan José, dice, si tiene chance de entrevistar a una fuente repetidas veces, entrevístelo siempre lo más que puedan. Y yo hice eso, porque la medida en que uno se hace común y corriente frente al entrevistado, es que empieza como la comunicación más sincera. Pero esa reportería entonces sí ya había pasado algo de tiempo, todavía había mucho temor en el ambiente y hubo muchas cosas que no supe en aquel momento, muchas. Si yo escribiera ese libro a este momento tendría que adicionarle una cantidad de vainas y era uno de los capítulos que no quedó incluido, que hubiese sido fundamental, es el que tuvo que ver con Carlos Castaño, Fidel Castaño, su confrontación con Escobar y todo el surgimiento del paramilitarismo. Pero creo que logré, a través de la imagen de los amigos, de los enemigos, de los familiares, con una especie de visión caleidoscópica del personaje, que era lo que yo quería, no juzgarlo tanto yo, sino que la gente lo juzgara por lo que viera de él. Claro, y estamos hablando de principios del 2000, bueno, y luego viene el libro de Luis Carlos Galán, ¿no? El Profeta en el Desierto. Y otra vez está esta dualidad, ¿no? El mayor victimario, vemos, con una víctima supremamente representativa de ese drama nuestro violento. ¿Cómo llegas a escribir Profeta en el Desierto? Yo creo que Luis Carlos Galán es exactamente la antípoda de Pablo Escobar, y aunque murió antes, lo que se sucede en Colombia en los años 80 es que ellos dos representan dos proyectos de nación. El de Luis Carlos Galán
termina muy fracturado. Y eso es lo que se ve después en la historia del país. Un sacrificio tan enorme al lado de los otros también candidatos presidenciales, que se parecía ya como a la lección aprendida y la posibilidad de un renacer del país, pero no, después vienen los 90, con el proceso 8000 y el proceso del paramilitarismo, y es donde uno puede hablar de la vigencia, pero al mismo tiempo del fracaso, del no desarrollo del proyecto de Pablo Escobar y en alguna medida del triunfo, no, del proyecto de Luis Carlos Galán, y en alguna medida del triunfo del proyecto de Pablo Escobar y de sus aliados, que se van reacomodando y tienen una injerencia tremenda en las 2 décadas siguientes en este país. Pero como yo los había visto a lo largo de los años 80, yo nunca fui militante del nuevo liberalismo, sí me parecía que hacía falta contrastar, es decir, ¿qué hay en este país que no sea solo la maldad extendida de este gran capo del narcotráfico? Y el referente ineludible en ese momento era Luis Carlos Galán, un hombre, creo yo, coherente políticamente, místico en su formación personal y con un proyecto de nación en la cabeza, que a mí me entusiasmó mucho eso, porque creo que desde ese punto de vista es el gran político que ha tenido Colombia en las últimas décadas. ¿Cómo interpretás, Alonso, que con esas 2 figuras y con esos 2 libros tuyos, o sea, con la parábola de Pablo, surge todo un fenómeno mediático, o es fundamental luego con el patrón del mal y con toda la consecuencia que ha tenido hasta ahora? No sé si esa figura del mal, los nuevos fenómenos de series y formas de entretenimiento actuales lo favoreció más que a la figura de Luis Carlos Galán. Digamos, no tenemos una narrativa audiovisual tan poderosa para el lado de Galán o de líderes políticos rescatables, pero sí para este antihéroe. El ser un guerrero que desafía a los poderosos, desafía al Estado, eso le da un atractivo muy especial, mucho. Pero además, si es un guerrero que hace obras de cualquier tamaño de beneficencia, eso lo hace aún pues mucho más poderoso en el imaginario. De todas maneras, Pablo Escobar es el primer gran delincuente que le toca como la globalización de los medios, la irrupción ya de los medios hiperconectados internacionalmente en esos años 90. A mí lo que me parece más curioso es que el fanatismo por él incluso ha tardado en desarrollarse en algunos tiempos, o se ha ido desarrollando por etapas, pero aún pervive. Para mí, luchar contra ese fantasma es como un imposible. Es decir, eso es luchar contra un vacío, lo único que puede hacer una sociedad para contrastar esos relatos es tener otras narrativas, tener otros procesos de formación en la escuela, en la familia, y eso tiene que terminar convertido como en una anécdota como la de Bonham Clay. No sé si quizás Galán murió muy joven, le faltó su épica, ¿no? Su épica transformadora. No sé si a nuestros líderes, si nos ha faltado, si a ellos les ha faltado esa épica o no la hemos sabido narrar a los que nos gustaría narrarlo. Galán era un personaje magnético. Iba a ser por un altísimo porcentaje presidente del país, y probablemente se iba a consolidar como la gran figura del siglo XX en la historia colombiana. Pero está esa historia trunca, como la de Gaitán, trunca también. Como la de Gaitán o como los mismos de ese momento ya en el nivel de la izquierda, de Carlos Pizarro, de Bernardo Jaramillo. Tenemos unos líderes con unas potencialidades que quedaron como interrumpidos en el tiempo de nuestra crueldad, y quedamos en general frente a unos vacíos muy grandes. Y sí, es como si del lado de los bandidos tuviéramos un final muy narrable, pero del lado de los transformadores sociales, de las grandes reivindicaciones, tuviéramos un final trunco que no permite que esa narrativa
no sé, cale más en nuevas generaciones y pueda ser resistente frente a la otra narrativa que pareciera dominante. Alonso, 2003 sale Profeta en el Desierto y de ahí pues viene un periodo de tu vida muy político, una vertiente que has traído junto con la de periodista, escritor, investigador social, pero viene todo ese periodo de la alcaldía de Medellín en el que no vamos a profundizar y pasan más de una década para que llegues a No Hubo Fiesta, 2017. Este libro que nos permite también volver al principio, a tus años de universidad, a tus años de militancia, a esos compañeros que resultan con vidas increíbles cada uno. ¿Cuál era tu intención con ese No Hubo Fiesta? Que me parece que desde el título ya anuncia un desencanto, ¿no? Una confrontación de alguna manera con esa idea tan caribeña de Bate Mancayón de la revolución era una fiesta. Sí, yo creo que se parte siempre desde una perspectiva, y es un sistema dominante que recurre a la dominación ideológica, a la presión militar, a la tortura, como se produjo sobre todo desde el gobierno de Turbay Ayala, y hay unos opositores que tratan de transformar ese sistema, y hay una visión en la que esos opositores son siempre víctimas del sistema, nunca se les asume como protagonistas, desde luego no se les puede reclamar responsabilidades. Y yo creo que ese libro que yo tenía pendiente escribir hace tiempo, sí busca en alguna medida a través de gente que conocí, compañeros de universidad muy cercanos, decir, bueno, también hubo equivocaciones en quienes fueron los opositores, los líderes de esos procesos revolucionarios. De todas maneras, las ideologías ensimisman demasiado y impiden ver como el universo. Ya había tanta crítica al socialismo real que a mí me parece increíble que la izquierda colombiana no la hubiese asimilado, por decir algo, pero también había tanta crítica a la lucha armada como una vía unilateral, que era absurdo que tanta gente dentro de esa izquierda siguiera insistiendo en eso como en ese camino. Momento, ¿no? Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Tanta violación de los derechos humanos que le parece a uno realmente insensible el decir que solo el Estado viola los derechos humanos. Entonces, reconstruyendo la historia de estos amigos de la universidad, yo quise visibilizar su compromiso, su entusiasmo, pero también que fueron caminando a unos puntos muertos, unos puntos ciegos, y que al final, visto en la globalidad, los proyectos de la izquierda, armada sobre todo, lo que hay es un fiasco histórico. Y eso lo puede corroborar uno en la votación que tuvo las FARC cuando salió la legalidad. ¿Qué pasó con ese proyecto de arraigo de masas, de representación de un país, de una nación, que no sumó ni 50.000 votos? Hay más víctimas que votos. Más víctimas que votos, pero mucho más. Es decir, eso habla también de que la ideología insensibiliza, impide ver, y eso le pasó a muchos de quienes fueron mis compañeros de universidad. Pero tiene razón, la frase es de Bateman, y creo que Bateman fue uno de los que desperdició la coyuntura histórica en el gobierno de Belisario Betancur, que de manera sorprendente declaró amnistía general, abrió los procesos de diálogo, y el M-19 y las otras guerrillas pensaron simplemente que era un momento de acumular fuerzas, aprovechar esa generosidad. No quiero decir que el ejército no se atravesó también como vaca muerta en el proceso, pero lo que sí quiero decir es la izquierda también se equivocó, y la frase de Bateman de que la revolución es una fiesta terminó siendo
la revolución es una tragedia y ellos fueron protagonistas de esa tragedia, y sobre todo con la toma del Palacio de Justicia. ¿Qué tanto hay de autorreflexión en No hubo fiesta? Yo vuelvo un poco también al género, porque se me ocurre que es una autobiografía inversa, por decirlo de alguna manera. Es decir, contando la vida de mis amigos, cuento mi vida. ¿Qué tanto hubo en la escritura que te confrontó personalmente? Sí, desde luego, y también la pregunta de qué tanto derecho tiene uno a juzgar después de que los años han pasado. En alguna medida uno le está haciendo una trampa a esos compañeros, porque después de las batallas todos somos generales. Sin embargo, lo que el libro también refleja es lo que yo dije al inicio, es mi posición tibia, en el sentido de que nunca fui acompañante de ellos en ninguno de esos proyectos, aunque mantenía una relación y con muchos de ellos y de distintos sectores. Pero al final de la vida me quedé con la militancia social y es lo que yo quisiera mantener hasta el final de mi vida, seguir como en las causas sociales, desapegado de ideologías, ojalá desapegado de partidos, porque permite actuar con mayor libertad. Y eso me parece a mí, para ir cerrando, que también cierra un ciclo de tu vida, digamos ya ahora en los 60 años, Alonso, pues No hubo fiesta, de alguna manera da una redondez a un ciclo vital. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué te concentras? ¿En dónde está tu cabeza de escritor en este momento? Hombre, estos tiempos de encierro no han salido tan productivos como yo me los imaginaba, pero sigo trabajándole al desarrollo de la historia de doña Fabiola Lalinde, que ya mencionamos, porque yo había escrito la historia de ella hasta el año 92 y realmente una parte de sus luchas más dramáticas y de sus grandes logros están después, y quiero como redondear esa historia porque es una mujer muy ejemplificante y es una mujer que mostró como resultados muy contundentes desde una lucha de hormiga, desde una lucha de una mujer aparentemente solitaria e indefensa que es capaz de someter a su manera a un Estado o a su ejército. Quizás la épica que necesitamos está en una mujer, de esa que hemos venido hablando, ¿no? Esa con un final completo, con toda la épica que implica buscar a su hijo y finalmente obtener reparación de alguna manera. Es verdad, ella es una mujer cuya lucha es una épica y desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humano, es absolutamente reivindicable, casi como muchas épicas o muchos procesos tienen como pecados lunares. Esta es como una épica muy intachable. Y creo que eso es un bonito final para esta conversación, Alonso. Ha sido un placer y un gran honor. Ha sido una inspiración para muchos de nosotros que queremos seguir contando historias de este país. Muchas gracias.